Nos llena de mucha alegría estar aquí con el pastor Juan Pablo Cruz de la Iglesia Bautista Reformada Vida Nueva. Le hemos invitado para que nos dé su perspectiva en cuanto al tema de la formación de hombres para el ministerio. Pastor, gracias por estar con nosotros. Bueno, Ariel, muchas gracias por la invitación una vez más. Sí. Esperemos que sea de gran bendición para todos. Amén. Pastor, ¿tiene la iglesia local, tiene el pastor en la iglesia local el llamado de formar hombres al ministerio? Sí, hermano, nosotros creemos que este es un asunto claro. Pensamos, por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles que hagan también lo mismo. Entonces, cuando pensamos en estas palabras, nos damos cuenta que no solamente se le dicen a Timoteo, no son exclusivas para Timoteo, sino que son para todos los pastores de las siguientes generaciones. Pensamos entonces ahí como en una carrera de relevos, donde va pasando uno y luego entonces otro tiene que asumir esas mismas responsabilidades. Y más bien creemos con algunos hermanos que hemos podido dialogar de este tema, que el no cumplir este deber ha generado ciertas brechas en la doctrina y en la práctica cristiana, porque en algún momento de la historia de la iglesia, o de las iglesias locales más bien, se pierde esta dinámica, se genera una brecha y por lo tanto aquí hay unas dificultades enormes de doctrina, de conocimiento y práctica cristiana, porque al no haber este relevo, los nuevos pastores muchas veces no saben qué hacer, cómo hacerlo, y muchas veces hacen lo que pueden y lo que pueden no está tan bien muchas veces. Entonces creemos que es un deber de los pastores, un deber de la iglesia, y que tenemos este mandato claro para que hagamos esta tarea. ¿Cómo se pone en práctica, pastor, esa tarea? ¿Cómo un pastor de una iglesia local y la iglesia local se involucran en la formación de nuevos líderes para el ministerio? Yo creo que es una tarea difícil, porque note que Pablo le dice a Timoteo, la idea es que le encargue esto a hombres fieles, pero nosotros no conocemos bien el corazón de las personas. Pablo mismo lo advirtió y se lo dijo a Timoteo, hay hombres que llevan su pecado delante, como que cuando le conocemos podemos conocer también su pecado, lo cual de alguna manera de inmediato podría descalificarlos para el pastorado, o podría hacer que nos concentremos más bien en ayudarle en este tema y no pensar en que el hombre asuma prontamente un liderazgo. Pero también dice el apóstol que hay otros que llevan sus pecados como detrás, como si los fueran más bien arrastrando. Entonces cuando les conocemos, cuando les miramos, no vemos la dificultad que haya en él, y puede pasar mucho tiempo para que nosotros veamos eso que viene atrás. Esa es una realidad con la que tenía que luchar Pablo y con la que tenía que luchar Timoteo y cada uno de nosotros. Entonces, pensando en eso, nos damos cuenta que no es una tarea fácil, no es una tarea donde simplemente capacitemos a alguien y ya, sino que requiere varias cosas, ¿cierto? Que hay que prestarle atención, como por ejemplo en este caso el carácter de la persona, el corazón de la persona. Pero yo creo que de manera general, los pastores y la iglesia debemos involucrarnos en esto pensando en que como el Señor nos ha mandado a hacer esto, debemos estar dándole herramientas y recursos a los varones de la iglesia en la medida que vamos viendo, por lo menos de una manera prudente, hacerlo, y le dando estas herramientas, estos recursos, enseñándoles de su carácter, de su vida práctica, de los dones, del ministerio, de manera que si el Señor llama dentro de ellos a algunos, entonces pues ya tenemos un terreno abonado, y si no hay allí un llamamiento, pero tenemos hermanos, tendríamos hermanos que podrían ser
unas columnas en la iglesia. Por ejemplo, siempre pienso en Hechos capítulo 13, donde se nos cuenta que había en la iglesia de Antioquía maestros y profetas. Y dentro de esos, dice el Espíritu Santo, apartarme a Pablo y a Bernabé. Entonces yo pienso que eso es lo que podemos hacer, trabajar en la iglesia para tener hermanos que puedan servir de acuerdo a sus dones, que puedan ayudar, que puedan enseñar, que puedan estar haciendo las tareas de iglesia y capacitándoles, de manera que si el Señor dentro de ellos llama a alguno al ministerio, entonces ya puedan tener cierta capacitación que les ayude mucho. Eso, digamos, en cuanto al pastorado. Y la iglesia debe estar involucrada en lo mismo. Yo pienso que uno de los errores que puede cometer una iglesia y que cometen muchas veces es tomar la posición simplemente de alguien que como que chequea algo. Creo que es un error, porque aunque sí es cierto que hay que chequear si el candidato a pastor tiene dones, tiene carácter, qué conocimiento tiene, etc. El Señor no nos llamó a hacer eso, o sea, no notamos que simplemente hagamos eso, sino que el Señor nos llamó a construir la misma iglesia. Entonces yo creo que la iglesia local tiene mucha importancia en construir esto, el carácter, los dones y también muchas habilidades en los candidatos a pastor, por ejemplo, como en la comunión de los santos. Hemos pensado que un pastor no va a caer de un día a otro a la iglesia y bueno, ya tenemos un pastor, sino cómo se forman, cómo son los procesos. Todos llegamos a la iglesia en una ignorancia teológica, bíblica enorme. Todos tenemos que pasar por procesos como aprender a orar, volvernos buenos en eso, entre comillas, si se me permite decir buenos, que seamos hombres de oración, de estudio, que aprendamos a aplicar las escrituras a nosotros. Entonces, si pensamos que una persona va a llegar ya formada hacia la iglesia, eso no va a ocurrir. En ese orden de ideas, la iglesia no debe estar simplemente para chequear, sino qué podemos aportar como iglesia a los diferentes varones de tal manera que se vayan formando. Ahí es importante lo que llamamos la comunión de los santos, la relación que debemos tener entre cristianos. Que la relación que nosotros le brindemos a los varones de la iglesia, por ejemplo, a todos, pero en este caso, sea una relación edificante, donde nuestras conversaciones santas promuevan el bien mutuo y especialmente si estamos viendo un hermano con cierto liderazgo, ciertas características, que la comunión que yo le brinde sirva para pulir eso. Entonces no es que por decir algo, un hermano que podría ser un buen candidato y algún día lo vemos, por ejemplo, de mal genio, entonces digamos simplemente, no, tachado. Esa no es la posición de la iglesia y no debería ser. Aunque llega un momento donde debemos saber si sí o si no lo reconocemos como pastor. La posición debe ser más bien cómo a través de nuestras conversaciones fortalecemos el carácter del hermano, señalamos si tiene algo malo que pudiera corregir, fortalecemos lo que está bien. Por ejemplo, ahí podemos recordar a Priscila y Aquila con el caso de Apolos. Y aunque no pensamos en un Apolos como pastor de la iglesia, sí vemos la comunión de los santos ahí. Y cómo ellos ven ciertas cosas en él y no lo descartaron y dijeron, no puede ser un predicador del evangelio, porque no sabe bien la doctrina o algo así, sino que lo tomaron, le explicaron mejor, le pulieron y entonces él pudo salir adelante. Y entonces vemos en Priscila y Aquila un modelo de cómo la iglesia debe estar involucrada en la preparación de hermanos para el ministerio. Nos ha hablado de la interacción de la iglesia con ese hombre, o con los hombres de la iglesia, y cómo ella se involucra en la formación de hombres. Ahora, el pastor de la iglesia
debe tener ciertas habilidades o capacidades para poder preparar a otros hombres? Sí, yo creo que por lo menos debemos tener en claro algunas cosas para saber qué es lo que debemos darles a estos hombres, qué necesitan ellos. Debemos conocer, por ejemplo, qué es la iglesia y cómo funciona la iglesia para poderle enseñar a otro eso mismo. Y yo creo que ese ha sido una dificultad enorme, por lo menos en el contexto en el que yo me he movido, que muchos pastores hemos podido llegar al pastorado, pero de pronto sin saber cuáles son las áreas en las que debo trabajar, cómo es la iglesia, cómo funciona la iglesia, en qué debería poner más cuidado, etc. Y muchas de esas cosas, muchos pastores las hemos aprendido en la práctica, lo que representa un problema, porque quiere decir que mucho de nuestro tiempo pasó sin que estuviéramos haciendo lo que teníamos que hacer. De pronto solamente dedicado en unas partes, descuidando otras. Y entonces eso también ha generado de pronto un crecimiento lento en la iglesia, áreas desatendidas, ¿cierto? Entonces es necesario por lo menos tener un conocimiento claro de las áreas en las que debemos trabajar y luego cómo debería. Por ejemplo, ahí se me ocurre que podríamos plantearlo de diferentes maneras, ¿no? Pero yo creo, y ha sido mi perspectiva, que podríamos plantear 3 áreas en las que uno debería estar capacitado para capacitar a otro. Por ejemplo, las 3 áreas serían: 1, la adoración al Señor. La adoración, cómo hay que adorarlo, cómo hay que acercarnos a Él. En esto entra en juego el tema de la liturgia, del culto, cómo manejamos nuestro culto, ¿cierto? Cómo tenemos ciertos elementos ahí, cómo nos acercamos a Dios. Porque note que el Señor nos llama a servirle. La palabra servirle en varios pasajes de la Escritura es adorarlo. ¿Cómo adorarlo? Eso debería ser una prioridad. Deberíamos saberlo nosotros para dirigir la iglesia y enseñarle esto a otros hermanos. Una segunda área muy importante es la iglesia y tiene que ver con la edificación de la iglesia. ¿Cómo edificamos la iglesia? Y ahí pensamos entonces, por ejemplo, que un pastor debe saber alimentar la iglesia, curar las ovejas que están enfermas, que están heridas, saberlas disciplinar, frenar también el pecado de ellos y para el bien de ellos, para el bien de la iglesia. Entonces, saber trabajar en la iglesia y poderle enseñar a los hermanos cómo debemos edificarnos al interior de la iglesia. Y una tercera área tiene que ver con el evangelismo, con la relación de la iglesia hacia la gente de afuera. Entonces, saber que hay que evangelizar, discipular, traer personas a Cristo, entre comillas, y enseñarles, como dijo el Señor, todas las cosas que os he mandado. Entonces, ahí hay que tener, por lo menos, este conocimiento básico y luego aprovechar habilidades como ser maestro, consejero, predicador, para llevar estas áreas adelante. ¿Podría compartir, pastor, con nosotros algo de su propia experiencia a la hora de formar líderes para el ministerio? Y sobre todo quisiera que compartiera con otros qué lecciones prácticas bien puntuales usted pudo aprender que quisiera que otros tuvieran en cuenta a la hora de ellos mismos formar a otros hombres. Bueno, hermano, sí, tenemos ya 22 años de iglesia y hemos trabajado durante años en formar hermanos. Hemos estado pensando siempre en estar haciendo esta tarea. No es sencillo, porque como le decía hace un momento, pues no conocemos realmente el corazón de los hermanos. Entonces, muchas veces, muchos de estos hombres a los que estamos preparando, ellos no terminan bien. Entonces, eso pues plantea dificultades,
¿cierto? El que se frenen ciertos procesos, ciertas tristezas, ciertas frustraciones, porque uno también pone cierta esperanza en las personas, ¿cierto? Esperando allí que haya un liderazgo, que haya un servicio, que haya un crecimiento, y al final no se da, pero hay otros que sí se dan. Entonces, gracias al Señor hemos podido tener en la iglesia también hermanos que ha terminado bien. Por lo menos ahorita tenemos un pastor nombrado hace poco, cerca de 2 años en la iglesia, en quien estuvimos trabajando alrededor de 10 años, trabajando en la iglesia, sobre todo en el contexto de la iglesia, enseñándole allí doctrina, aprendiendo la dinámica de las relaciones, y gracias al Señor un hombre entregado que está aportando mucho a la obra. De ese trabajo también tenemos otro caso de un hermano, durante unos 12 años estuvimos preparándolo y ahorita es un misionero de nosotros en otro pueblo, en otra ciudad, a unas 4 horas de Bogotá. Lleva ya allí alrededor de 4 o 5 años dirigiendo el grupo como misionero. Entonces, bueno, han habido ahí buenos resultados, gracias al Señor, hemos podido sacar adelante esto. Pero la dinámica ha sido enseñarles pensando, por ejemplo, en lo que las Escrituras nos dicen de Esdras. Esdras era sacerdote, era escriba. Esdras era un hombre que dice la Biblia que propuso en su corazón estudiar la palabra del Señor, aprender la palabra para vivirla y para enseñarla. Y esa es la dinámica. Hemos tratado de reunir los hermanos, los varones de la iglesia, pensando que dentro de ellos es que el Señor va a sacar al liderazgo y tratar asuntos entonces de su vida práctica para que la vivan, ¿cierto? Cómo santificarse, cómo ver su vida, su pecado, cómo entenderlo, cómo luchar con él, y también trabajar en cómo transmitirlo. Observar si hay habilidades, pero también enseñarles acerca de estas habilidades, de cómo compartir la palabra, de cómo hacer enseñanzas, de cómo hacer sermones. Y en esa dinámica uno va mirando si tienen talentos o no, si tienen el carácter o no, si tienen habilidades o no. Y entonces poco a poco el Señor va como iluminando el camino para saber a quiénes deberíamos sacar adelante y de pronto hacer un trabajo más profundo en ellos, más cuidadoso con ellos. Básicamente esa ha sido la dinámica. Y bueno, como le decía, gracias al Señor tenemos un pastor, tenemos un misionero y tenemos alrededor de unos 4 hermanos en la iglesia que colaboran y pueden colaborar enseñando, haciendo por ejemplo escuelas dominicales, predicando algún sermón, y han sido una ayuda enorme para la iglesia. Me llama la atención, pastor, que menciona un caso en el cual la formación duró 10 años y otro caso en el que la formación duró 12 años. Y eso me hace pensar que en este proceso no hay un estándar de tiempo. Y no solo no hay un estándar de tiempo, sino que hay un riesgo en la prisa, en querer formar al próximo líder, al próximo pastor. Hay un riesgo en en pensar de esa manera, ¿no? Hermano, y la providencia que yo he vivido me ha llevado a pensar que se requiere más tiempo. No más que ese, pero más tiempo. Porque yo he oído de testimonios de pastores que llegaron a ser pastores desde que creyeron en el Señor a ser pastores alrededor de 5 años. Y obviamente no dudo de su pastorado, no dudo de nada de lo que nos estén diciendo, porque pues el Señor puede actuar de muchas maneras. Es decir, como por regla, yo pienso lo siguiente, que si estuviéramos en tiempos de avivamiento, o si el Señor le concede un avivamiento a una iglesia local, posiblemente un hermano pueda tener un crecimiento más rápido que el que hayamos tenido nosotros. Pero la providencia que hemos tenido nosotros, hermanos, nos ha llevado a eso. Porque al pasar 5 años nosotros hemos visto todavía bebés espirituales en los varones. Al pasar 5 años, 7 años,
vemos que los hermanos tienen enormes falencias. No que no sean cristianos, son cristianos, pero son como bebés, como niños, que todavía están luchando con cosas que para un hombre de Dios en el ministerio ya deberían ser muy sencillas. Como que los procesos en la iglesia local han sido más demorados y por esa razón entonces ha pasado el tiempo donde estamos preparando a alguien, pero ese alguien todavía no le vemos con las capacidades que debería tener o con el esfuerzo. Y hemos visto esto no solamente en nuestra iglesia local, sino en iglesias a las que estamos ayudando. Por ejemplo, varones que al pasar unos 7 años en su iglesia, todavía los hombres como que no son los que están ahí al frente, poniendo el hombro, como decimos. Imagínense, sin ni siquiera pensar si han sido llamados al ministerio o no, al pasar unos 7 años ve uno que hay hermanos que ellos simplemente son asistentes, que ellos no ven o no tienen en su corazón un compromiso hacia las tareas de la iglesia. Entonces vemos hermanos que llevan 7, 8 años, por ejemplo, llegando tarde a los cultos, como que no se preocupan por las cosas que hay que hacer, como que no están pensando ni siquiera en eso. Vemos hermanos que están preocupados por sus trabajos, lo cual tiene su parte, pero entregados a ello y no tienen alguna parte de su tiempo al ministerio o algo, y son enseñados, son instruidos. Entonces uno dice, bueno, no hay ni el deseo. Porque cuando pensamos en un pastor, Pablo dice, ¿alguno anhela obispado? Buena obra desea. Entonces no vemos ni el anhelo, ni el deseo. Entonces, bueno, pasan los años, y hay hermanos que siguen así, lamentablemente. Y hay otros que entonces sí vemos el deseo, con mucha timidez, como que no quieren entrometerse allí porque también saben el peso que tienen, pero les vemos sirviendo, trabajando. Entonces trabajamos con ellos y ha pasado todo ese tiempo, hermano, para que lleguemos a tener algunos líderes en la iglesia. Sí. Y es importante que la iglesia conozca esa dinámica, porque puede haber grupos dentro de la iglesia con un sentido de frustración, con un sentido de señalar al pastor porque él no está formando a esos hombres. Y ocurre lo que usted está diciendo, es que realmente en el corazón de los hombres ahora que están en la iglesia local no hay ni siquiera una muestra de ese deseo. Y es bueno que la iglesia conozca esas cosas. Sí, mi hermano. Para terminar, pastor, me gustaría que pensara en algún pastor de una iglesia local que escucha estas palabras y piensa, me gustaría comenzar a formar hombres en mi iglesia, me gustaría cumplir con este llamado de la iglesia local y mío como pastor. ¿Por dónde debo empezar? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Bueno, mi hermano, yo creo que entendiendo que este es nuestro llamado, entonces yo creo que digamos hay una parte sencilla, la cual es empezar a trabajar con los varones de la iglesia. Sí, trabajar con los varones de la iglesia, fortaleciendo su carácter, mostrándoles la importancia de tener un carácter santo. También mostrándoles la importancia de los hombres en el ministerio. El Señor nos ha llamado y nos ha dado ese privilegio enorme de poder dirigir sus asuntos. Entonces empezar a enseñarle estas dos cosas a los hermanos. Una, su carácter, su vida, su santidad, su devoción. Y la otra, concientizándolos de que el Señor ha llamado a los varones para asumir esta tarea. Y entonces, así por lo menos de manera general, los hermanos van a estar siendo direccionados a entrar en una dinámica mucho mejor y ponerse en las manos del Señor, por si el Señor les llama al ministerio, poder servir. Ahí hay una ventaja enorme, porque si bien es cierto el Señor no llama a todos al pastorado, pero todos los varones se entregan a esto que estamos mencionando, una vida santa y la conciencia de que nosotros debemos estar ahí sirviendo.
Entonces, digamos que trabajamos con 10 personas y el Señor llama uno al ministerio, tenemos 9 que sirven, 9 que entienden la iglesia, 9 que van a ser columnas de la iglesia, que van a aportar muchísimo a la iglesia. Entonces yo creo que por eso deberíamos trabajar ahí y animar entonces a los pastores a que trabajemos con los varones en la iglesia de esta manera. Sí. Bueno, pastor, muchas gracias por el tiempo, por traernos estos principios que debemos tener siempre pendientes a la hora de cumplir con ese llamado de la iglesia de formar hombres para el ministerio. Y esperamos que este video sirva de ánimo y de algo de guía también a algún pastor en una iglesia local que desea cumplir con esta misión. Bueno, mi hermano, sí, ese es el deseo y gracias una vez más por la invitación, que el Señor quiera bendecir las iglesias locales con más varones. Así será.